de lo que era la definición de química analítica, ¿sí? Que la utilizamos principalmente para desarrollar y mejorar métodos analíticos. También pues mencionamos que prácticamente en cualquier área de nuestra vida cotidiana podemos encontrar química analítica, ¿sí? Actualmente es muy difícil tener algo que está fuera de, que está que no toma parte de la química analítica, porque por la mayoría de las cosas que utilizamos mínimo pasaron por un control de calidad. Y en el control de calidad pues podemos encontrar química analítica. Entonces, y aquí pues vimos la importancia de clasificar los métodos, o hablamos sobre la clasificación de los métodos, y nos habíamos quedado en la clasificación en base a su tamaño, así que las dividíamos en base ya sea al tamaño de la muestra o en base al contenido del componente analizado, que lo utilizamos como componente principal, lo podíamos determinar con lo que es la química clásica. Sí, ya para algunos secundarios todavía se puede tener con química clásica, pero los componentes que son trazas, entonces para ellos se utilizan métodos ya instrumentales, ¿sí? Ya son métodos instrumentales los que se utilizan para las trazas. Por lo general son espectroscopías o técnicas electroquímicas. Bueno, en base a la propiedad que se utiliza puede ser gravimétricos, si estamos tomando en cuenta peso, volumétricos si lo que medimos es volumen, o físico-químicos cuando es una señal analítica que va basada en la propiedad física como el pH o la conductividad. También lo podemos dividir y clasificar en base a la técnica utilizada. En química analítica, por ejemplo, nos vamos a basar en los métodos clásicos, ¿sí? Que son los que son solamente volumetría, gravimetría o algo referente sí, en general a nuestros analíticos. Sí, la química clásica es la química que utilizaban los alquimistas. ¿Sí? Imagínense cuando no había luz, pues cómo era lo que lo hacían, pues son técnicas de química clásica. Los métodos instrumentales pues ya vienen después de la revolución industrial y su nombre lo dice, instrumentales, quiere decir que utilizan instrumentos y vienen principalmente de las propiedades físico-químicas, como la espectroscopía, técnicas electroanalíticas o térmicas. También tenemos los métodos de separación. Los métodos, mándeme. Perdón, es que yo no veo la pantalla y varios de mis compañeros tampoco, entonces no sé si está compartiendo o no porque no la veo. Sí, Listo, ya se ve. O sea, como que no se ve cuando la hago grandota. Entonces, bueno, nos quedamos aquí que los métodos de separación. En sí, los métodos de separación, les digo, no nos van a dar la información de un analito, pero son muy importantes porque son con los cuales nosotros sacamos nuestro analito de la muestra. Recuerden que tengo mi muestra y en la muestra hay montones de cosas que muchas veces pueden interferir con mi analito. Entonces, son muy importantes estas técnicas de separación porque una buena separación del analito puede dar una buena cuantificación. Si separo el analito pero dejo la mitad en la solución, pues entonces me van a dar resultados que no son adecuados. Por eso son tan importantes los métodos de separación. La química analítica sí es una ciencia formal. Es una ciencia formal porque utiliza el método científico. ¿Alguno de ustedes puede darme un ejemplo de una ciencia informal? Las matemáticas. Pues matemáticas es una ciencia exacta, más que formal o informal. Era lo de la psicología y eso. Sí, psicología y ciencias sociales son ciencias informales. ¿Por qué creen ustedes que le llamamos informal? Y no es porque hacen todos fachosos, no que ver. Pues no ocupan el método científico, ¿no? Sí lo usan, pero hay una parte del método científico que no pueden aplicar. ¿Cuál es? ¿La experimentación? Exacto. Y no pueden experimentar. Sí, no sé si han escuchado ustedes lo que llaman experimentos sociales, que en realidad es más que nada una observación. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si quisiéramos decir que si una persona la encerramos en un cuarto de 2 por 2 metros, en 60 días se va a volver loca, no sería ético meter a la persona en un cuarto para ver si es cierto que se vuelve loca.
¿sí? Aparte de eso, este tipo de ciencias tienen el sesgo de observación. ¿Qué quiere decir? Que en ese tipo de ciencias o estoy dentro del problema o lo estoy observando por fuera. Por ejemplo, las relaciones, si ustedes tienen una pareja y cuando terminan esa relación se sienten tan mal y se andan aventando de la torre de rectoría y sienten que no pueden respirar y se andan muriendo. ¿Qué pasa en esta misma situación, pero cuando es un amigo al que tronaron? Sí, que anda haciendo todo ese pancho y le dice, ay, no seas escandaloso, no pasa nada, hay un montón, ¿y qué te pasa? Y aparte ni te quería, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque cuando lo estás viviendo no se siente igual que cuando lo estás observando. Entonces, las ciencias sociales o la psicología es eso, o sea, el psicólogo le estás platicando tú todo lo que estás viviendo y pues para él te da tus consejos y todo, pero porque lo está observando, ¿sí? Cuando estás dentro del problema, la perspectiva es muy diferente. ¿Sí? Entonces, ese es el sesgo de observación que en las ciencias formales no tenemos. Si yo les digo que tiene pH de 7, no importa si lo mido aquí, si lo mido en China, si lo mido en Estados Unidos, si me voy a Brasil, el pH va a ser de 7. Si tengo problemas mentales, el pH va a ser de 7. ¿Sí? No hay un sesgo de observación, o sea, eso es y se acabó. No importa cómo lo veas, si quiero poner el 7 al revés, es muy problema, pero el pH sigue siendo pH de 7 y la solución sigue siendo neutra. ¿Sí? No importa cómo lo quiera ver o si le quiero decir de alguna otra manera, al final de cuentas la solución es neutra. ¿Sí? Entonces, por eso es una ciencia formal. ¿Cómo hacemos un análisis? Bueno, primero tenemos que definir el problema. Esta definición del problema es muy importante. Si el problema no está bien definido, no voy a poder solucionar, llegar a ninguna conclusión. Entonces, desde la definición del problema, voy a decir qué tamaño va a tener la población, qué es lo que tengo que analizar, dónde voy a muestrear, cómo debo de muestrear, y en base a eso voy a elegir el método. Sí, porque desde que estoy planteando el problema, lo estoy definiendo, no sé, voy a obtener la concentración de cloro en las albercas. Sí, pues ya sé que las albercas están cloradas, entonces quiere decir que estoy hablando de un componente principal. Sí, quiere decir que el analito está en una concentración mayor al 1%. Entonces ahí voy a elegir un método para un componente principal. Sí, y luego después la toma de muestra, la transformación de la muestra, la adquisición de datos y el tratamiento de estos datos, todo esto es el método analítico. Es lo que yo hago en el laboratorio. ¿Sí? Cuando entro al laboratorio, ya que me pongo mi batita y estoy haciendo eso, es el método analítico. Ya cuando tengo los datos, pues hago una valoración y en base a esa valoración yo decido si el problema se resolvió o no se resolvió. Si el problema no se resolvió, lo que nos dice es que volvamos a replantear e iniciemos todo. Si replanteemos, elejamos otro método, si el problema fue el método, volvamos a mostrar, a purificar la muestra, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que nosotros podemos usarlo en un sentido diferente. Como, imagínense que están en el último semestre, ¿sí? Que decidieron hacer una tesis. Ya llevan 4 meses en eso, ya escribieron su anteproyecto, ya hicieron la parte experimental y cuando están analizando los datos, se dan cuenta que no se respondió el problema. Pero ya nos queda 2 meses o mes y medio para terminar y tengo que terminar. ¿Qué harían? Pues como quieras sacaste datos de algo, entonces puedes replantear, o sea, replanteas tu problema y usas lo que ya tienes. Exacto. Contestaste algo, no lo que tú habías dicho. Sí, yo quería determinar la concentración de cloro, pero no sé, determiné el pH. Si por alguna razón terminé haciendo una cosa diferente o los resultados que me dieron el pH en lugar de cloro. Entonces, es mucho más sencillo, ya con los resultados que obtienes, por el tiempo que tienes, dices, bueno, no voy a hacer determinación de cloro en las albercas, sino voy a hacer determinación de pH en el agua de alberca. ¿Sí? Y muchos de los, como tiene que ver, está relacionado con lo que habías planteado originalmente, pues la introducción, los antecedentes, pues nada más los modificas, ¿sí? Los acomodas para que el énfasis no sea en el cloro, sino en el pH. ¿Sí?
y terminas rápidamente y ya escribes tu tesis y se acabó. Entonces digo, esa es la ventaja de que es una ciencia formal y que esos análisis están respondiendo a algo. Aquí tengo otro diagrama, ¿sí? Que nos es el desarrollo práctico del método analítico. En el método analítico tengo las observaciones previas o preliminares, todo lo que hago antes, ¿sí? Desde elegir cómo voy a muestrear, ir a muestrear, transformar la muestra, porque la muestra es sólida, yo la necesito líquida, entonces voy a hacer una dilución, pero aparte la voy a diluir o la voy a concentrar, todo eso son las operaciones previas. Ya cuando hago mi análisis, que puede ser gravimétrico, volumétrico o instrumental, ese es el método análisis químico, y después trato los datos. ¿Sí? Por eso aquí podemos ver que realmente química analítica es una ciencia multidisciplinaria. ¿Sí? Hacemos cálculos, utilizamos matemáticas, hacemos un tratamiento de datos, utilizamos estadística, damos una conclusión, entonces ahí tenemos que usar la redacción. ¿Sí? Este diagrama es muy parecido al que les puse. Definimos el problema, estudiamos el problema, tomamos la muestra la preparamos, hacemos el método analítico. ¿Qué es lo importante aquí? La disposición de los residuos, ¿sí? Hoy en día se está poniendo bastante atención en eso, por eso es que estamos migrando a lo que son técnicas microanalíticas, ¿sí? En lugar de utilizar 1 mililitro, utilizar 1 microlitro, en lugar de utilizar 10 mililitros, utilizar 1, ¿sí? Disminuir las cantidades. Eso hace que se economice tanto los reactivos, ¿sí? Todo lo que usamos en el laboratorio, y aparte, pues los residuos van a ser mucho menores, entonces se contamina menos. De aquí tengo mis resultados, determino la composición, evalúo, que es juicio crítico, análisis de errores, procesamiento de datos, documentación, doy mi resultado y al final tomo una conclusión. Las conclusiones, es muy importante que su conclusión la den en lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona pueda comprender lo que ustedes están concluyendo. No importa si es químico, no importa si es médico, no importa si es arquitecto, no importa si es contador o si es abogado. Lo que ustedes están concluyendo, ellos lo pueden comprender. Es más, no importa ni tan siquiera si no sabe leer. ¿Sí? Hasta ese grado podemos llegar del lenguaje coloquial, tiene que ser de una forma en la que cualquier persona lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque el día de mañana no saben para quién van a estar trabajando. O sea, a lo mejor les toca determinar pesticidas en un campo agrícola de un ejido que está allá bien lejos y que las personas ya pues ni estudian porque todas se dedican al campo. Entonces no les pueden llegar a hablar con palabras muy rimbombantes porque ni van a comprender qué es lo que les están diciendo. Si en cambio si le dices, no, este insecticida no lo use porque se va a enfermar, mejor use eso sí lo van a comprender. ¿Sí? Entonces hay que poner las conclusiones siempre en lenguaje coloquial. La calidad de los métodos analíticos, bueno, todos los métodos analíticos tienen que pasar por una valoración, ¿sí? O una validación, muy bien, para que puedan ser utilizados. Los laboratorios tienen que estar validados o certificados. Así les ha tocado entrar a lugares donde dicen certificación ISO, certificación no sé qué, y ahí vienen y los ponen en un cuadrito y en entrar donde todo el mundo los vea. Sí, ¿esto qué es? La validación es el proceso de verificar y documentar, nada más. Entonces, por ejemplo, el ISO, que se encarga bastante de la documentación. Imaginemos que van a una empresa y va a ver la limpieza del baño. Entonces, pues obviamente entra al baño, sí, si lo ve limpio, pues ya verificó que el baño está limpio. Pero no importa qué tan reluciente esté el baño, no importa qué tan limpio esté el baño, si no tiene su bitácora de limpieza del baño, entonces no pasan la certificación. ¿Por qué? Porque no está documentando lo que está haciendo. Sí, está limpio el baño, pero ¿cómo sé que no lo limpiaste ahorita que vine? ¿Sí? Entonces, tienen que documentar. Y a lo mejor a ustedes les ha tocado entrar a algún baño público de centros comerciales o restaurantes que tienen ahí su bitácora, sin limpieza, y ponen el nombre de la persona y la hora, y cada que entran la van firmando cada que hacen la limpieza. ¿Sí? Porque están documentando. Entonces, por ejemplo, el ISO es muy exigente en cuanto a la documentación. A veces ni se fija, yo creo que ni tan siquiera checan los baños a ver si están limpios. Pero si les llevan todos los papelitos de que están limpios, aunque estén bien sucios, se pasan la certificación, ¿sí? Porque ahí están verificando documentación. Entonces, un método o un laboratorio o todo lo que esté validado tuvo que haber pasado por un proceso de verificación y documentación. ¿Cuáles son las características de los métodos analíticos? Incertidumbre. La incertidumbre, ¿sí? Así, es, en resumen, el error.
¿sí? Entre mayor sea la incertidumbre, quiere decir que tiene más error, ¿sí? Que no podemos confiar mucho en esa técnica o en ese instrumento o en ese reactivo porque me da mucha variación en mis resultados. La selectividad. Esta es cuando solamente produce la señal por mi analito. Si mi analito es el único que activa esa señal. Si hay otros compuestos dentro de mi muestra que nos dan positivo a esa señal, entonces ahí hay una interferencia y son métodos poco selectivos. Sí, a veces no sé, quiero determinar la dureza del agua. ¿Sí? Entonces, pues me va a decir que el agua sí es dura o es blanda, ¿sí? Qué tanta dureza tiene el agua, pero no me va a decir de dónde viene esa dureza. ¿Sí? Y en cambio, si yo tengo un método muy selectivo, pues a lo mejor puedes decir, no, pues tienes esta dureza viene dada por esta y esta y esta sal. El límite de detección, límite de cuantificación, sus nombres los dicen. El límite de detección es lo menos o más que detecta un instrumento. Por ejemplo, las balanzas analíticas, lo menos que detectan es 0.1 miligramo y lo más que detectan, dependiendo de la balanza, anda entre 120, 160, 210 gramos, es la que más, ¿sí? Entonces, es lo menos o lo más que detecta, pero no quiere decir que porque la balanza detecta 120 gramos, le voy a ir a atascar 120 gramos a la balanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a marcar error. ¿Sí? No porque la balanza me pese 0.1 miligramo, quiere decir que voy a ir a pesar 0.1 miligramo a la balanza. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, cuando han pesado o cuando han estado frente a una balanza, el último dígito se está moviendo todo el tiempo. Si ya baja, ya sube, ya baja, ya sube. Entonces no es confiable ese método, que ese dígito, entonces no puedo ir a pesar 0.1 miligramo a la balanza. El límite de cuantificación, ¿qué es? Bueno, lo menos o lo más que puedo medir con precisión y exactitud. La balanza me pesa 0.1 miligramos, sí, me detecta, pero no voy a pesar 0.1 miligramos. Lo menos que puedo pensar en una balanza analítica es 1 miligramo. Sí, y aún así batallamos mucho. No porque la balanza me detecta 120 gramos, voy a pesar 120 gramos. Lo menos que anda en 119 más o menos, es casi un gramo menos lo que podemos pesar. 119.5, ahí ya empezamos a batallar. Entonces, es el límite de detección, límite de cuantificación. Bueno, aquí dijimos que el límite de cuantificación era la concentración que podíamos medir, la menor o mayor, con precisión y exactitud. Ahora vamos a ver qué es precisión y exactitud. Exactitud es el qué tan cierto es ese valor. Y precisión es qué tanto se parece uno al otro. Por ejemplo, tengo mi balanza analítica y agarro un patrón. Un patrón de 10 gramos. Si lo pongo en la balanza y la balanza me dice que pesa 10 gramos, 10.000 quiere decir que la balanza está exacta. Tiene exactitud. Si lo quito, hago mi balanza, lo vuelvo a poner, me pesa 10. Lo vuelvo a quitar, lo vuelvo a poner y repito ese proceso 5 veces o 10 veces. Y las 10 veces me pesa 10 gramos, la balanza tiene precisión. Me está dando el valor real y me está dando el valor real todas las veces que yo lo estoy midiendo. Entonces, precisión es que tanto se parece un dato a otro. Por ejemplo, pongo el peso y me dice que pesa 8 gramos. Y lo peso 20 veces porque quiero saber si realmente pesa 8 gramos. Y los 20 veces me dice que pesa 8 gramos. Ese valor no es exacto porque pesa 10. Pero sí es preciso porque se repite, o sea, hay concordancia o parecido entre una medida y otra. Seguridad, bueno, aquí nos dice la amplitud. ¿Sí? No nada más estamos hablando de que el análisis sea seguro, sino de que las instalaciones sean seguras, de que yo esté ocupando el equipo de seguridad necesario, que esté utilizando reactivos que sean seguros, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? Aquí es la amplitud de condiciones en que se puede realizar un análisis. La sensibilidad. Esta es que los equipos tienen diferentes sensibilidades dependiendo del uso. ¿Sí? Por ejemplo, no voy a ir a pesar la carne en una balanza analítica, ¿sí? Ni tampoco me voy a pesar yo, quiero saber cuánto peso, no me voy a subir a la balanza del carnicero, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tienen diferente sensibilidad. La balanza analítica es mucho más sensible que la balanza de la carnicería. Y la balanza de la carnicería es mucho más sensible que la báscula en la que me peso. Y la báscula en la que me peso es mucho más sensible que las básculas esas de trailers. Si voy y me paro arriba de una báscula de trailers, ni me va a detectar. Entonces,
La sensibilidad para eso me sirve. Bueno, ¿qué voy a pesar? Voy a pesar medio kilo de la muestra, pues no necesito una balanza analítica de irme pesando de 50 y 50 gramos hasta que complete medio kilo, no. Puedo utilizar una balanza granataria. ¿Sí? Entonces, aquí es más que nada para lo que lo voy a utilizar. La linealidad, esta es muy importante. Mi método siempre tiene que ser lineal. ¿Qué quiere decir linealidad? Que si yo incremento la concentración del analito, la señal analítica se incrementa. Por ejemplo, tengo un terrón de azúcar. Voy y lo pongo en la balanza analítica y pesa 1 gramo. Lo que yo espero, o como podría decir que es lineal, es que cuando voy y le pongo 2, pese 2 gramos. Cuando le pongo 3, pese 3 gramos. Cuando le ponga 10, pese 10 gramos. Ahí estoy hablando de linealidad. Incremento la concentración del analito, se incrementa la señal analítica. ¿Sí? No espero que si le pongo 15, me pese 8 gramos. ¿Sí? Lo que espero es que cuando le ponga 15, pese 15 gramos. Entonces, esa es la linealidad. Incremento la concentración del analito, la señal analítica se debe de incrementar en la misma proporción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la misma proporción? Que si le pongo 2 terrones de azúcar y la mitad de uno, entonces la balanza tiene que decir que pesa 2.5 gramos. ¿Sí? Y bueno, aquí en las características nos habla de robustez. Nosotros buscamos que los métodos analíticos sean robustos. ¿Sí? Como robustos, ¿qué quiere decir robustez? Es el grado de confianza. ¿Qué tanto puedo confiar en mi método? ¿Sí? Por ejemplo, si es robusto y cambio de lote del reactivo, acuérdense, los reactivos son finitos, se van a acabar. Si no importa que yo me compre 1 tonelada de reactivo, de aquí a cierto tiempo ese reactivo se va a terminar. Entonces, cuando se acabe ese reactivo voy a tener que comprar más. Un método robusto, si al cambiar de reactivo me sigue dando lo mismo. ¿Sí? Si cuando cambio de reactivo es que cambié de lote y todo y ya no me están dando los mismos resultados y tengo que volver a estandarizar, entonces no es un método robusto y nos meten muchos problemas. Si el analista que siempre hacía este análisis el día de hoy se enfermó o no, por algún motivo no fue a trabajar y lo tiene que hacer otra persona, el resultado le tiene que dar lo mismo, porque estamos hablando de una persona con las mismas capacidades y que también está capacitada para hacer eso. El resultado le tiene que dar lo mismo. Si no le da lo mismo que a él, entonces no es un método robusto. Igual, los equipos. Si yo peso en la balanza que está en el laboratorio de química analítica los 10 terrones de azúcar, me tiene que decir 10 gramos. Y si esos 10 terrones de azúcar me los llevo a la balanza del laboratorio de química de unidad A, me tiene que pesar 10 gramos. Y si me lo llevo a la balanza de la Facultad de Ciencias Químicas, me tiene que dar 10 gramos. ¿Sí? Esa es la robustez. La representatividad va de la mano del muestreo. ¿Sí? La representatividad es que tanto lo que estoy obteniendo caracteriza de forma exacta y precisa a la población. Así que les decía que no iba a decir que todas las Coca-Colas del mundo, si nada más muestré la Coca-Cola de la facultad. Y la trazabilidad de resultados, esta va muy de la mano del Sistema Internacional de Unidades. ¿De qué nos habla la trazabilidad? Que estos datos se puedan conocer e interpretar en cualquier otra parte del mundo. Sí, si yo voy a, si voy a hacer una nueva técnica y la voy a describir y la voy a publicar y alguien de, no sé, China quiere hacer la misma técnica, la va a poder hacer porque utiliza el Sistema Internacional de Unidades. Y aunque a lo mejor su unidad no sean los mililitros, por ejemplo, utilicen, no sé, onzas, van a poder hacerlo porque ellos saben cuánto vale 1 mililitro en cuanto a 1 onza. ¿Sí? No puedo cambiar las unidades ni poner las unidades que se me antojen. Si cuando se publica un artículo, cuando se escribe algo, se debe utilizar el método científico. ¿Sí? Porque vamos a medir 5 onzas UK. No sabemos qué es una onza UK. ¿Sí? A lo mejor algunos sí saben, si lo han visto, pero no todos estamos familiarizados. ¿Sí? O dicen, no, es que pesó 5 onzas. Y ya te quedas así, bueno, ¿las onzas se pesan o se mide el volumen? ¿Sí? ¿Son pesos o son volumen? Te confunden. ¿Sí? Entonces, cuando usamos el Sistema Internacional de Unidades, evitamos ese tipo de problemas. ¿Sí? O como por ejemplo, ustedes cuando están viendo la televisión y salen los del clima y les dicen, no, pues es que aquí actualmente estamos a 37 grados centígrados y no sé qué, y ahora vamos y les empiezan a dar el clima de Estados Unidos. ¿Sí? Y una de las cosas que me molesta mucho es que el clima de Estados Unidos lo dicen en Fahrenheit. Entonces dicen, y en esta parte están en 32 grados centígrados. ¿Sí? Inmediatamente mi cabeza dice, pues más o menos como aquí. ¿Sí? Pero ellos están hablando en grados Fahrenheit.
Entonces no está haciendo calor, está haciendo frío. ¿Sí? Entonces imagínense, le digo, no, es que déjame, voy a ver qué ropa me voy a poner porque voy a ir de vacaciones a tal parte, a Nueva York. Y me dicen que están en 20 grados Fahrenheit y pues, ganas. Si me llevo mi chorcito, mi playera, va a estar bien agradable el clima. Llegan allá y se congelan. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Pues porque por el sistema internacional. ¿Sí? Por eso se busca que todos hablemos, al menos en ese aspecto, hablemos el mismo idioma. Entonces, si yo veo una metodología de Estados Unidos, si veo una de Canadá, si veo una de China, si veo una de cualquier parte del mundo, la puedo replicar gracias al sistema internacional de unidades. ¿Tienen alguna duda? No. No, Como para nosotros el MIRCOS fue un fracaso. Esta vez la actividad en línea es un Forms. Se abrió ahorita a las 11 y se cierra a las 12. ¿Sí? Este solamente lo podemos contestar durante la hora de la clase. Entonces, de hecho, ahorita ya vamos a terminar para que de aquí inmediatamente se vayan a contestar su Forms. Sí, aprovechando que ya están aquí, que están conectados, de aquí se pasan a las tareas, lo contestan porque ese, acuérdense que se toma en cuenta como las actividades en línea. Son 5 preguntas, son muy sencillas, es más que nada para estar para tener nuestra actividad en línea en la hora de clase. ¿Alguna duda? ¿Esa nada más la respondemos si se concluye la clase o Sí. vamos a seguir viendo algo? No, ya con esta diapositiva terminamos la clase del día de hoy. Y bueno, también les voy a pedir que hacia aquí en el chat de la reunión, bueno, ya pasamos una semana, ya tuvimos varias clases, la retroalimentación de la clase. Sí, recuerden que este semestre pues también es nuevo para nosotros y pues estamos buscando retroalimentación para ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué les gustó, qué no les gustó, ¿sí? Para que pues la clase sea más amena y más llevadera. Es muy difícil estar en línea y pues tratar de que sea mucho más llevadero todo eso. ¿Sí? Entonces, por favor, ahí en el chat de la reunión